La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Hace casi 2000 años atrás, un hombre llamado Jesús y sus seguidores trajeron un mensaje que sus enemigos dijeron que revolucionó el mundo entero. Aunque hoy, la cristiandad está en declive en las naciones occidentales y están tornando a la cristiandad patas arriba. ¿Por qué? ¿Por qué ha quedado el mensaje de Cristo tan marginalizado y tan irrelevante en el mundo occidental? Parte de la respuesta es que hubo un infame asalto contra la Biblia por individuos que simplemente no quieren que nadie les diga qué hacer y mucho menos el Creador. Pero hay otra razón igualmente importante. La cristiandad moderna ha fallado en revelar la gran esperanza que Dios tiene para la humanidad, como aparece en la Biblia. Ha fallado en inspirar y en dar razón de por qué hay que vivir por el mañana y no solo por el hoy. Se ha corrompido y ha desechado la verdadera noticia que trajo Jesús. Y a causa de que la cristiandad ha fallado, también el mundo está fallando. Mire las noticias, escuche la BBC, la CBC, la CNN o Al Jazeera. Use el teléfono inteligente o compre un periódico. ¿Qué es lo que ve? Considere las guerras, los actos de terrorismo y el caos geopolítico. Considere los problemas económicos que enfrentan las naciones y los individuos, el estado deplorable de nuestras relaciones, con casi el 50% de divorcios en algunos países. Y es mucho peor con aquellos que se animan a casarse antes de separarse. Estamos tan mal que ni siquiera sabemos de qué sexo somos. ¿Cuál fue el mensaje que cambió al mundo? ¿Y qué le aconteció? Si usted piensa que lo sabe, no esté tan seguro. ¿Es lo que cree la mayoría? ¿Un mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de un hombre llamado Jesús? Y si es así, ¿qué fue lo que Jesús le enseñó a sus seguidores durante 3 años y medio antes de su muerte, sepultura y resurrección? ¿Y quién era ese Jesús de todos modos? ¿Era ese afeminado personaje de pelo largo que pintan los artistas? Entonces, ¿cómo fue que logró formar un grupo de discípulos fortachones y fornidos? Le propongo que a usted no le fue dicha la verdad, como tampoco a mí en la iglesia que fui cuando era chico. Pero en el programa de hoy, le revelaremos el mensaje que revolucionó al mundo entero, desde las páginas de la Biblia. Ahora regresamos con el mensaje más sorprendente que se le anunciara a la humanidad. Lo sorprenderá, porque es un mensaje muy distinto de lo que piensa la mayoría. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a todos al Mundo de Mañana y a la Iglesia del Dios Viviente, patrocinador de este programa. Hoy estoy preguntando, ¿por qué usted no ha escuchado el mensaje que revolucionó al mundo entero? ¿Por qué la moderna cristiandad no le dio el verdadero mensaje que Jesús le trajo a la humanidad? ¿Se da cuenta que este mensaje no era acerca del cielo, sino de la única solución para los problemas que encaramos aquí mismo en el planeta Tierra? Una de las citas más famosas de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 24, donde dice: «Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». El enfoque de algún modo en este pasaje es que había acomodo para el rico, que figurativamente tenían el pase ya asegurado. Pero hay 3 cosas en este pasaje que son universalmente pasadas por alto. La primera es que la reacción de los discípulos de Cristo no es la que la mayoría creen. Uno piensa que ellos entendieron el simple hecho de que las prioridades de los ricos les impiden entrar en el reino de Dios. Pero esa no fue la respuesta de ellos. Notemos el versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: «¿Quién pues podrá ser salvo?».
En otras palabras, pensaron totalmente lo opuesto de lo que la gente de hoy entiende del enunciado de Jesús. Ellos pensaron que los ricos tenían una ventaja. Esto es entendible, porque Dios bendijo a muchos de sus servidores del pasado. Abraham, el padre de los fieles, nos es dicho que tenía una gran fortuna, como dice en Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La Biblia revela que los patriarcas Isaac y Jacob eran muy ricos, y que el antiguo Job era extremadamente rico, y los proverbios nos dicen que el diligente prosperará. Era entendible que los discípulos pensaran que la riqueza es una señal de la justificación y bendición de Dios, y pensaran, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero hay dos puntos adicionales en este pasaje que son pasados por alto, y debo volver a preguntar, ¿por qué la cristiandad moderna no se enfocó en lo que sigue del enunciado de Jesús acerca del rico? Sin duda usted ha escuchado el Evangelio de la prosperidad o de la persona de Jesús, pero no ha escuchado su mensaje. Además de la intrigante respuesta de los discípulos al enunciado de Jesús, encontramos que provocó otra pregunta. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, «He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?» En otras palabras, Pedro estaba preguntando, ¿qué hay para nosotros? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué dejamos el negocio de la familia y el cómodo estilo de vida por seguirte a ti? Estoy seguro que Pedro buscaba algo más que riquezas en esta vida, pero quiso saber específicamente cuál sería su recompensa. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En vez de reprender a Pedro por lo que sería considerado una pregunta egoísta, Jesús le respondió de un modo que usted quizás nunca haya escuchado. O escuchó las palabras, pero nunca le fue explicado, y nunca lo captó bien. Versículo 28. Y Jesús le dijo, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». ¿Qué significa esto realmente? ¿Y qué tiene que ver con usted? Es fácil leer sin entender pasajes como este y pensar, son palabras que suenan bien, pero ¿qué significan? ¿Qué quiso decir Jesús con sentarse en tronos y juzgar? La mayoría cree que cuando nos morimos nos vamos al cielo con jubilación eterna. Es una suposición común, pero ¿es esto lo que la Biblia y Jesús realmente dicen? Le dijo Jesús a Pedro que su recompensa era ir al cielo donde el mayor júbilo sería observar el rostro de Dios por toda la eternidad, como en un viaje celestial de LSD. Muchos creen eso. Otros creen que recibirán alas y se sentarán en nubes y tocarán el arpa, o que estarán saltando de nube en nube sin hacer nada. Pero ¿de dónde salieron estas ideas? No salieron de la Biblia. ¿Por qué no le fue dicho el verdadero mensaje bíblico? Regresemos nuevamente al pasaje de Mateo capítulo 19 y leamos otra vez la respuesta de Jesús. Versículos 28 y 29. Y Jesús les dijo, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna». Aquí vemos que Jesús le prometió a sus 12 apóstoles lo que puede ser descrito como posiciones de poder. Cada uno regirá sobre una de las 12 tribus de Israel. Esta es otra cosa que a usted nunca le fue dicha, de no ser en este programa, que las 12 tribus de Israel estarán existentes cuando retorne Cristo a establecer su reino. Lo significativo aquí es que los judíos son solo una de las 12 tribus. ¿Quiénes son las demás? Lo veremos brevemente. Ahora usted estará pensando, muy bien, 12 apóstoles y regirán sobre 12 tribus de Israel. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Si Pedro hizo la pregunta, ¿por qué no puedo yo? ¿Qué hay para mí? La respuesta es mucho más grande de lo que pueda imaginarse. Y le diré en qué consiste, pero primero quiero ofrecerle la pieza literaria más importante que pueda haber leído. ¿Conoce usted el verdadero evangelio?
Este folleto gratuito no tiene una bestia en la tapa y no le dará el significado del 666, pero le revelará el mensaje que Jesús trajo a esta tierra, que revolucionó al mundo entero. ¿Cree usted que el verdadero evangelio da un conocimiento impagable? Bueno, este le será otorgado absolutamente gratis, si usted simplemente lo pide. Contáctese con nosotros para obtener una copia gratis de ¿Conoce usted el verdadero evangelio? Para encontrar el mensaje de Jesús omitido y olvidado, y descubrir lo que nunca le fue dicho. No suponga que lo sabe. Le será estremecedor, sorprendente, inspirador y apasionante, y producirá un cambio en usted. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Los judíos del tiempo de Jesús sabían que él trajo un mensaje de un próximo reino y esperaban que lo estableciera en ese momento. Al acercarse a Jerusalén, dio una parábola para expresar que no lo establecería ahí mismo. Podemos encontrar esta parábola en Lucas capítulo 19, en el versículo 11. Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Notemos que el hombre noble representando a Cristo se fue a un país lejano a recibir un reino. Esto realmente es descrito en el libro de Daniel capítulo 7. Ahí leemos de una ceremonia de coronación donde el Hijo del Hombre, Jesús el Cristo, recibe un reino de su Padre. Daniel 7, versículos 13 y 14. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Zacarías 14, versículo 9, confirma que el Mesías, Cristo, dice lo siguiente, será rey sobre toda la tierra. Así que vemos algo remarcable acerca del mensaje bíblico. Jesús va a retornar para ser el rey, no en el cielo, sino en la tierra. Y en aquel tiempo le dará a sus 12 apóstoles tronos para reinar sobre 12 tribus israelitas. ¿Qué significa esto? Aquellos que dicen ser cristianos, e incluyendo aquellos que nunca leyeron la Biblia, no tienen ni idea. Nunca les fue dicho. Como hemos visto en otros programas del Mundo de Mañana y en nuestra literatura, estas 12 tribus no están extintas. ¿Cómo podrían estarlo si a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, a Felipe y a los demás les serán dado tronos de donde gobernarlas con justicia y compasión en el futuro? Pensémoslo. ¿Le mintió Jesús a los apóstoles? ¿O parte del mensaje fue perdido? Estas 12 tribus están en existencia hoy en día y ocupan mucho más lugar en el mundo que el pequeño país llamado Israel. Ocupan una gran parte en el territorio de esta tierra y son grandes naciones del escenario mundial, justo como fue predicho hace más de 3.500 años en Génesis 49 y en Deuteronomio 33. Esto es lo que se les prometió a los apóstoles. Los Estados Unidos, las Islas Británicas, sus descendientes en Australia, en Canadá,
Nueva Zelanda y Sudáfrica. Otras tribus israelitas están en Bélgica, Francia, los Países Bajos, los países escandinavos, Suiza, Islandia. Y no olvidemos hoy la tribu de Judá en el país llamado Israel. Veamos la magnífica promesa de Dios a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, las tribus de Israel. Lo encontramos en Génesis 22, versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Además podemos leer en varios pasajes de la Escritura que el antiguo rey David será resucitado con una posición mayor que la de los apóstoles, y en realidad gobernará sobre toda la casa de Israel. Ezequiel 34, versículos 23 y 24 nos dice: Y levantaré sobre ellas, o sea, sobre las 12 tribus, a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él será por pastor. Yo, el Señor, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. La Biblia es explícita acerca de esto. Jesús gobernará sobre toda la tierra. David gobernará sobre la posesión que conocemos como Israel. Y los 12 apóstoles gobernarán bajo Cristo y David sobre cada una de las tribus de Israel. ¿Dónde calza usted en todo esto? Habíamos comenzado a leer la parábola del hombre noble, que fue a un país lejano a recibir para sí mismo un reino y retornar. El hombre noble es Jesús el Cristo, aquel Mesías tan esperado. Él le dio a cada sirviente o cada verdadero cristiano una unidad de dinero simbolizando su espíritu, y les instruyó que hicieran negocio hasta que regresara. Y aquí tenemos lo que la parábola dice que sucedió a su regreso. Aquí hay una visión del futuro que le es ofrecida a usted. Aquí brevemente tenemos parte del mensaje que revolucionó al mundo entero. Lucas capítulo 19, comenzando en el versículo 16. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Este puede ser su futuro. Este es el mensaje que vino a revelar Jesús. El mensaje que predicó durante 3 años y medio. Él volverá para ser rey sobre toda la tierra. David será rey sobre Israel. Los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos rigiendo a cada una de las 12 tribus de Israel. Y a usted y a mí se nos ofrece la increíble oportunidad de gobernar ciudades. El Evangelio, que solo significa buenas nuevas, ciertamente incluye la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y esto no puede ser minimizado. Claro que es importante, pero Jesús predicó un mensaje de esperanza por 3 años y medio antes del fin de su vida física. Y este es un mensaje que anuncia quién reinará finalmente este mundo. Y usted puede recibir una porción. Considere lo que significa. Nuestro mundo presente está lleno de guerras, terrorismo y brutalidad. Es un mundo regido muchas veces por dictadores corruptos que roban a su propia gente. Es un mundo de traición y de infidelidad. Los niños hoy crecen en medio de la pobreza, el hambre y la suciedad. A usted le es ofrecido por su propio Creador la oportunidad de cambiar todo este panorama. Compare ahora nuestro mundo con el descrito en Isaías capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y los redimidos del Señor volverán,
y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esto puede sonar demasiado bien para ser verdad, pero es solo una pequeña porción de cómo la Biblia describe el mundo que se aproxima. Pero no acontecerá a causa de un mandato de las Naciones Unidas. No será a causa de una negociación hecha por hombres para deshacerse del armamento de sus naciones. Sucederá porque el único con el poder de hacerlo, lo hará acontecer. Y Él traerá a sus servidores para hacerlo realidad. El gobierno de Jesucristo que se aproxima es la única esperanza de paz y prosperidad. Este es el mensaje que Cristo le trajo al mundo. ¿Por qué no es enseñado en las iglesias? Existe una razón, y se la haré saber. Pero antes quiero recordarle de la oferta impagable de hoy, que recibirá absolutamente gratis. ¿Conoce usted el verdadero evangelio? No le hablará de bestias con 7 cabezas. Pero si lo lee y lo entiende, lo proveerá con el conocimiento del anuncio más importante de los últimos 2000 años. No tiene nada que perder, sino mucho para ganar al descubrir el mensaje que revolucionó al mundo entero. Ordene una copia gratis de ¿Conoce usted el verdadero evangelio? La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. El mensaje de este reino de Dios está a través de todo el Nuevo Testamento, pero especialmente en los 4 evangelios, como son llamados. Después de haber hecho increíbles milagros en la ciudad de Capernaum, Jesús le declaró a aquellos que no querían que se fuera: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Nos es dicho en Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Cuando un hombre le dijo que lo seguiría a Jesús, pero primero tenía que pasar un tiempo con su familia y amigos, Jesús le dijo sin vueltas, en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La palabra de, en este caso, significa posesión. Es el reino de Dios. Y ya que Dios vive en el cielo, es el reino del cielo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con todos estos claros enunciados, y permítame decirle que hay muchos más, ¿por qué nunca le fue dicho este mensaje? Existe una respuesta, y está en las páginas de la Biblia. El apóstol Pablo estuvo viajando por Macedonia y por Grecia, y estaba apurado por llegar a Jerusalén para observar la fiesta de Pentecostés. En vez de detenerse en Éfeso, decidió encontrarse con los ancianos de esa región en una localidad más conveniente. Y lo que les dijo fue estremecedor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo sabía que el mensaje de Jesús sería corrompido cuando se infiltraran en la iglesia hombres perversos.
También sabía que algunos de dentro de la iglesia corromperían el evangelio para sacar ganancia de la gente de Dios. En su segunda carta escrita a la iglesia de Dios en Corinto, amonestó a la gente por dejarse convencer y aceptar a un Jesús distinto y un evangelio distinto. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Más adelante, él explica por qué era predicado un Jesús distinto y por qué era predicado un evangelio distinto. Versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesús predijo que muchos serían engañados por ministros que decían que Jesús era el Cristo. Usarían el nombre de Cristo y en el proceso engañarían a muchos. Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias acerca de una falsa cristiandad que corrompería el mensaje de Jesús. Este mensaje es un apasionante mensaje profético acerca del mundo de mañana y el lugar que usted puede tener en él. A veces nos hacen la pregunta, ¿qué haría usted para cambiar al mundo? Esta es la oportunidad que tiene Cristo para usted. Y todo comienza al descubrir esta apasionante verdad que revolucionó al mundo entero. No puede sentarse en una mecedora sin hacer nada. Usted necesita este conocimiento y debe tomar acción ahora. Asegúrese de ordenar su copia gratis de ¿Conoce usted el verdadero evangelio? No lo posponga. Hágalo ahora. No pierda su oportunidad de ayudar a este mundo adolorido. Asegúrese de regresar la próxima semana a la misma hora y estación, donde Richard Ames, Wallace Smith y yo le traeremos más buenas nuevas acerca del mundo de mañana y el lugar que usted puede tener en él. Nos vemos la próxima semana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente